Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos viernes y para nosotros es un gusto, un placer estar acá trabajando en vivo y que ustedes nos acompañen del otro lado cerrando la semana. Fíjense la mesa hermosa con gente amiga y con gente que hace tiempo que no veía. Bueno, está además de mis compañeros Daniel Santoro, Mariel Fitzpatrick, Luquitas Morando, el profesor Espert. Para mí Enrique de Rosa es un poco un compañero de la mesa. Yo lo refiero a él como un intelectual, es psiquiatra, pero es un pensador. Y vamos a estar charlando con él un poco de lo que él quiera hablar, porque él es un multitema, él puede hablar del tema que quiera, de lo que toquemos, él entrará. Porque hoy, por ejemplo, vamos a contarte que somos un país que producimos comida para 10 millones, perdón, ¿para cuántos? 10 argentinas. Para 10 argentinas. Producimos comida para 10 argentinas y sin embargo hay un 20 y pico de puntos en Argentina que no comen, que son pobres y algunos ni siquiera llegan a comer. Entonces esa es la pregunta, ¿qué pasa? Gran informe de Morando. Además, Ariel Korenberg, que nos visita hoy, para mí es un hallazgo el profesor Korenberg, y aquí está Ariel en esta punta, el profesor Korenberg, como decía Ariel Korenberg, es un hallazgo para mí. Desde hace unos días haberlo conocido, sus trabajos, profesor de UBA y además investigador del CONICET, y recibir a Jorge Monasterkis, al doctor Monasterkis, ahí sí lo estamos mostrando. Él es un prestigioso abogado muy joven que ha logrado casos, ha ganado casos referidos a nuevas tecnologías, a redes sociales, él, el hermano y él. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la justicia en Argentina y por sobre todas las cosas también esto nuevo que aún no tenemos muy claro de qué se trata. Redes sociales y hace unos 10-15 días en senadores estaban por proponer una ley que penara a aquellos que robaban, usurpaban una identidad en redes sociales. Entre tantas cosas que tenemos para hablar esta noche. A la pasada, yo no sé si el profe Esper lo tengo, fíjense, pueden buscarme el tape, en vivo es esto, Ayer a la noche, en un programa de televisión, no sé si fue ayer o hace 2 días, el presidente de Tesla fumó porro en vivo en televisión. Fumó un faso de marihuana en un canal de televisión, en un programa, y se le desmoronaron las acciones de Tesla. Pero se le cayeron, es más, hoy tuvo que echar a uno de los gerentes principales porque no pueden parar la caída del valor de las acciones de Tesla. Muchos dicen que es porque fumó marihuana en vivo con Joe Rogan, que es un presentador de televisión americano. Quiero preguntar eso, ¿por qué, por ejemplo, atentan contra la vida de Bolsonaro y caen las acciones los puntos de Brasil o las acciones en Brasil? Cae la bolsa en Brasil. Fuma porro el presidente de Tesla y caen las acciones de la empresa. Un pequinés cruza la calle de Culata en la avenida Quinta, Nueva York, e impactan las acciones de China, que a su vez hace un viento de cola que hace caer las acciones de Turquía y me enfría a mí en Argentina. ¿Qué es eso de la interconectividad? Casi como si fuese una película de ciencia ficción en el mundo financiero. ¿Cómo es eso? Yo quiero preguntárselos, porque hace unos años lo que yo he estudiado y lo que yo entiendo impactaba una guerra, impactaba la caída o la falta de un commodity, impactaba en la caída de una superempresa, no sé, que el aluminio escaseara o que escaseara el acero. Esto me sorprende, lo quiero charlar con ellos. Y después búsquenme, lo cortamos y lo charlamos con los chicos. Vamos a estar charlando con el profe Esper, que fue a buscar Duhovne al Fondo Monetario Internacional cuando hace 2 meses firmó un acuerdo. Esto es lo que se pregunta el profe Esper. Me parece interesantísimo lo que trae el profe. Que hoy te vas a enterar que fue a buscar Duhovne al Fondo Monetario Internacional. ¿Te ha prendido el aire, Charlie? Hace mucho calor, ¿sí? Gracias, compañero. Pido un primer plano para Mariel. Mariel va a contarte y te va a mostrar una radiografía de la justicia. ¿Qué porcentaje de las causas de corrupción llega a juicio y cuánto tardan? Y además, 2 placas de declaraciones de José López, que apuntó contra Debido. Dijo José López, entre otras cosas, me usaron como chivo expiatorio y me quisieron extorsionar. Esto es lo que trae Mariel esta noche. Además, el gobierno analiza un impuesto a los bienes de los argentinos en el exterior. ¿Cuánta guita y qué bienes tienen los argentinos en el exterior? En un rato te vas a entrar con Mariel. Saqueos en tiempos de redes sociales. Saqueos en tiempos de redes sociales. Gran tema del doctor Monasterkis.
comienza a retroalimentarse en redes sociales. Hay una denuncia presentada a un par de colegas, creo que a Víctor Hugo, a Brancatelli y también a Delía, por un abogado, por incitación supuestamente a, bueno, en realidad no incitación, perdón, porque habían dicho que podría haber corralito, la verdad, todo muy extraño lo que pasa en redes sociales y quiero que Monasterkis me explique. ¿Y por qué van de la mano redes sociales y saqueos en Argentina? Los cambios de tendencia en la justicia argentina. ¿Se acabó el garantismo o la doctrina de Zaffaroni? Vamos a estar charlando también con el doctor. Y además impulsan cambios en la ley de fueros, la necesidad de una justicia fuerte que no permita corrupción. Ojo con esto, porque puede cambiar el sistema de fueros en la República Argentina. Voy a Lucas Morando. Temón, pero temón en laburo en conjunto con Diego Leuen. Sobra el alimento, crece la pobreza en la República Argentina. Producimos alimento para 10 argentinas y hay un 25% de gente que no come como debe comer. 25 millones de pobres. ¿Qué pasa con eso? Estaremos un poquito más, 25, o sea, más, casi la mitad de pobres en la República Argentina. Daniel Santoro, la justicia devolvió al Estado un terreno en Dársena Norte que va a permitir negocios por 500 millones de dólares. Vuelan los billetazos por todos lados. ¿Quién tiene 500 palos? Dársena Norte. Te vamos a contar de qué terreno se trata. Y además se confirmó lo que dijo anoche el turco. Se robaban entre ellos. Lo confirma Dani Santoro hoy. Se afanaban entre ellos. Enrique de Rosa, como siempre, sorprende. Primer plano para el maestro de Rosa, para el doctor de Rosa. ¿Les puedo preguntar a ustedes, mientras lo vemos al doctor, qué fascina de entrevistar al Gordo Valor? Pregunto, porque hay cientos de notas al Gordo Valor. ¿Por qué Popeye, sicario de los más tenebrosos, sanguinarios y asesino de la historia delincuencial mundial, era la mano derecha, el culata, el hombre que ejecutaba a pedido de Pablo Escobar? Es éxito en ventas, creo que se llama Yo Popeye o Soy Popeye o Popeye directamente. Contando su vida. Tuvo 20 años en cana en Colombia y el tipo es éxito de ventas. ¿Por qué Barreda, múltiple asesino, vuelve a la casa o por lo menos sale y estamos todo el tiempo con noticias de la vida de Barreda? ¿Por qué sabemos más de Robledo Puch que de Korenberg, que trabaja e investiga en el CONICET temas económicos? ¿Por qué Ortega le hace una película al Ángel, a Robledo Puch? ¿Y por qué no vamos todos a golparnos al cine a ver una película sobre la vida de Favaloro? ¿Por qué hay fascinación sobre ese tipo de delincuentes? ¿Por qué? Es lo que se pregunta esta noche el señor Enrique de Rosa. A mí me parece un temón, pero un temón. Además, la violencia, los comportamientos abusivos, aprendidos socialmente. Y claro, la pregunta es si aprendemos socialmente a ser violentos en Argentina. Vamos a ver, entre otras cosas, peleas callejeras afuera de boliches. Hay una locura general en Argentina, hay un enojo. De verdad, no sé si te pasa a vos. Y decidís no darle bola casi a nada y no entrar. Y estás como un león sordo y decís, no voy a entrar, no me voy a pelear, no voy a decir nada, no voy a entrar, no me voy a pelear, me tocan bocina, listo, disculpame, pasá, te miran feo, agachás la cabeza, porque hay un momento en donde vos sabés que no hay bueno, pasó con Alberto Fernández ayer, lo escracharon, vos puedes estar en contra, puedes estar a favor, pero de ahí a putear, escrachar, invitar a pelear a un tipo en un restaurante, así no pienses como él. Bueno, todo eso es lo que estamos viviendo en Argentina y lo vamos a charlar con Enrique de Rosa. Y Korenberg, como decía Ariel, Argentina en su laberinto y memoria económica corta. Está tremendo esto. Memoria económica corta. Memoria económica corta. Yo no sé si los peces tienen una memoria de 8 segundos. No sé de cuántos segundos. En serio, habría que alguno que me lo pueda contar, algún biólogo en redes sociales, me pueden ayudar con esto. ¿Cuánto es la memoria económica que tiene Argentina? ¿Qué tenemos? ¿La memoria de una mojarrita más o menos? ¿O la memoria de una meba? ¿Qué tipo de memoria tenemos? Y además, Ariel sostiene que con vaca muerta no nos salvamos. Vamos a meternos en un programón, señores, un programón. Yo de verdad le tengo fe. Tengo ganas de pasarla bien, viernes a la noche, por algo estamos laburando. ¿Qué te hice? ¿Un electrocardiograma? Las acciones de Tesla que estaba contando. Perdóname. Las acciones de Tesla. Claro. ¿Cayeron? Sí. Y mirá, 6%, $17 perdieron hoy. Lo que vos contabas de Elon Musk, que es el presidente de Tesla, que fumó un porro en un programa de tele, se derrumbaron.
Esas son las acciones de De Tesla. Tesla, sí. O sea, se derrumbaron 17% de las acciones de Tesla porque está el tape del tipo fumando un porro. Vamos a contar a la gente. Antes de arrancar el programa, lamento mucho la pérdida de Julio, de tu amigo de Blanc y de parte de todo mi equipo, de todos nosotros. Mucha fuerza, Dani. A vos y a toda su familia, a todo el equipo. ¿Cuántos años trabajaste con él? 28 años. 28 años. Al lado de él en la redacción. Sí, era mi jefe, el jefe de política, un jefe histórico de Clarín. Todo era una topadora, siempre yo le decía, vos sos como Roberto Art, ¿no? Sos una prepotencia de trabajo. Era realmente... 64 años, Dani. 64 años, se adelantó en el camino que recorremos todos, ¿no? Y a mí me impresionó la respuesta que hubo en las redes sociales. El presidente carrió a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández sacó un tuit diciendo, yo estaba en la vereda puesta, pero respeto a Julio Blanc. Es un día... Una persona muy querida, ¿eh? Sí, muy querida. Ahora, tan joven, ¿no? Y ahora vuelvo otra vez 10 segundos, porque tiene que ver también, perdón, ¿no? Es viernes y nos permitimos, más allá de lamentar mucho, también hablar de esto que tiene que ver con la instantaneidad. 64 años, un pibe el tipo, un toro, un laburante. ¿Y se lo llevó en cuánto tiempo? ¿Un cáncer de páncreas fue? Un cáncer de páncreas se lo llevó en 6 meses. Fulminante. Y la última columna, por lo que leí, la última columna que salió en Clarín, la escribió desde la cama Internado. de Sí. internado. Estaba internado en el Fleming y seguía escribiendo, seguía recibiendo información y obviamente dejó oír una tristeza enorme porque hay periodistas que tienen un poder, es así, son muy buenos periodistas, pero pierden la parte humana, ¿no? Entonces, Blanc llegó a ser el jefe de política de Clarín y nunca perdió ese costado, que me parece una cosa muy, Aparte muy- el tipo vino Julio hace ¿Te acordás? unos meses y tan simple, ¿viste? Vos decís, pero uno de los pesados, ¿viste? Y el tipo muy humilde, muy ubicado, súper en eje, nada, mira, cuando reaccionan todos así, cuando se va alguien es porque realmente el tipo era muy querido, muy querido. Y otra cosa que me parece importante destacar, que también leí mucho en las redes sociales, era periodistas más jóvenes que él que aprendieron, ¿no? Que es algo, la transmisión del oficio, que es muy importante. Aquel que llega más alto que pueda, digamos, mantener esta humildad para poder interactuar con uno más joven y poder transmitirle algo de lo que sabe, ¿no? Se trata también, y ahora vuelvo otra vez al programa, de disfrutar un poco o bastante lo que uno hace. No sé si les pasa a ustedes en esta época del año, uno empieza a cansarse. Yo tengo una felicidad de poder estar acá con ustedes, disfrutando el aire de mi canal, de mi casa, de mi lugar, de estar conversando. A veces no nos damos cuenta, Enrique, ¿no? No, y pensaba eso, ¿no? Uno queda, no puede quedar más que sin palabras escuchándote, ¿no, Daniel? Porque en definitiva la transferencia de algo que, como vos decís, estamos en un programa, estamos en la televisión, pero somos todos, todo lo que voy a decir ahora va a ser estúpido, seguramente por eso, porque cuando uno va a las emociones básicas son torpes, son estúpidas, tienen que ver con los miedos primarios. Es decir, voy a decir una estupidez muy grande, que es que todos nos podemos morir al instante. Cuando le pasa al lado, a uno le toca y claro, siente eso, en un momento se vuelve un poco más humano, más lógico, porque a veces vivimos con tantas máscaras, tantas caretas que no nos... Máscaras. Y sí, claro, porque todos nos creemos el personaje y en algún lugar nos olvidamos que tenemos eso, que tenemos esa limitación que viene una patología de páncreas. Cuando vos hablás de máscara o todos nos creemos el personaje, no estás hablando de aquellos como nosotros, todos, que un poco más, un poco menos somos públicos y trabajamos en los medios. ¿Estás hablándole a un verdulero o a un carnicero que te está viendo del otro lado? De hecho, la palabra persona quiere decir eso, quiere decir el sonido que atraviesa una máscara, la persona, la personalidad quiere decir es eso. En definitiva, recién cuando nos sacamos todos los maquillajes, disfraces y demás, y cuando pasa eso, cuando pasan estas cosas, o cuando uno tiene una experiencia de ese tipo personal y logra pasarla, ahí se da cuenta que cada día cada momento. Yo seriamente, no quiero ser complaciente, pero yo te estoy muy agradecido por estar acá, por estar con gente que realmente cada uno de ellos, algunos los conozco más, menos, pero son todas gente notables. A Jorge, por ejemplo, lo conozco recientemente por causas, es un sujeto notable, los escucho a ustedes, y si uno no entra en esa cuestión elemental de disfrutar cada instante, después se da cuenta cuando pasa esto, cuando te toca como a Daniel, te toca al lado.
Porque claro, para todos nosotros es una persona conocida, pero... Y vos esta semana también, profe, ¿no? Perdiste a tu papá después de... ¿Con cuántos años se fue tu viejo? Papá tenía... Me cuesta hablar, 85 años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3. Yo soy el mayor de 3. Pero papá era... Lo increíble de papá era que era un tipo brillante y tan buena persona. ¿Dónde Yo vivía me tu acuerdo viejo? que viven en Pergamino toda mi familia. Él vivía en Pergamino. Él es inmigrante español. Ujú. Él nació en Cataluña. ¿Y él nunca vino a Capital? Siempre. Sí, no. Pero sí, él sí. no vivía acá. No, o sea, no, él vivía él en Pergamino. vivía en Pergamino con mis hermanos, mi madre. No, para los que somos del interior, venir a Capital era el gran paseo. Claro. Así que veníamos mucho. Viajamos mucho por el mundo y por Argentina, la recorrimos toda. Todos en familia éramos, o somos una familia muy unida, muy unida. Yo fui al teatro y lo vi a Imanol Arias en La vida a las patadas. Y el personaje siempre decía, hay que agotar la vida. Hay que agotar la vida por todo lo que decía Enrique, por lo que está diciendo ahora el profe, ¿no? Señores, vamos a arrancar. Bueno, Vamos. pequeño homenaje a Julio y al profe y a su papá, al papá del profe Esper que se nos ha ido hace unos días. ¿Tu viejo se llamaba? José Cristian. José Cristian Espert. Bueno, perdón que salga un segundito de lo que tenemos en la agenda, pero me interesó mucho este tema para preguntárselo a los que saben de economía. Y a todos, porque no solamente pueden ser por los que saben de economía. Se llama Elon Musk. Elon Es el Musk. presidente de Tesla. El tipo parece ser un genio de las finanzas, es un rupturista, parece que tiene una cabeza superior, crea cosas que dice que en el futuro van a ser establecidas en el mundo. Pero fue a la televisión y fumó un cigarrillo de marihuana en un programa de televisión en Estados Unidos. No sé, lo hizo por qué, o si lo hizo para llamar la atención, o fue una broma, o simplemente quería comunicar algo. La cuestión es que sale de ahí y una de las acciones más caras de las empresas norteamericanas se derrumbó la empresa. Acá lo tienen. Este es el tipo, este es el momento. Este es el momento que el tipo ahí se prende un porro. La pregunta es, y quiero charlarlo un segundito, este es Joe Rogan. El Rogan es uno de los que era presentador de UFC. Nació el UFC de la mano de él, exactamente. Sí, lo he visto ese tipo en UFC. Claro, Sí. porque era uno... Y acá está. Este es el presidente de Tesla. Sí. Fuma el porro en televisión y automáticamente se derrumban las acciones de la empresa. ¿Por qué pasa esto, profe? ¿Por qué está todo tan agarrado de alfileres y de porros No sé. el mundo empresarial? Atado con humo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, algunas cosas podría hacer el esfuerzo de encontrar una explicación, pero ¿por qué se derrumba la acción de una empresa? Porque el presidente o el CEO fuma porro, no lo sé. Sí te puedo entender que Sudáfrica, Turquía o Argentina le pegue a Turquía o Turquía nos pega a nosotros. Hasta ahí, ¿Y hasta por, ahí y me por da. qué pasan Ahora, esas? ¿Y por qué el pasan? porro de Pero- Elon Musk ya No y la tuvo que caída de ver, la bolsa. José Luis, porque hace poco, el 7 de agosto, él había anunciado que tenía el financiamiento necesario para sacar a la compañía de la bolsa. ¿No tiene que ver también con esto? Puede O sea, ser. ¿qué puede implicar Puede esto que ser. la compañía salga de la bolsa y verlo en esta conducta, digamos? ser, Hay puede todo un ser. tema, Ale, que tiene que ver, para que nos demos una idea, él creó el primer auto eléctrico que funciona en el mundo. Digamos, y están todas las petroleras muy enojadas, pues está cargando la industria petrolera. Y hay toda una guerra en la empresa, porque él quiere ir para acá, los accionistas quieren ir para allá, entonces está como en medio de una tensión constante, y verlo fumar marihuana... Claro, pero mi pregunta es por qué, tal vez Corenberg tiene una respuesta a esto, ¿por qué nos contagian detalles tan triviales? No es trivial, que no sé, para algunos que fuman un porro, pero Es un ¿por delito, qué? en público, fumarlo en Pero público. ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué una cosa tan pequeña termina derrumbando las acciones de una empresa? Por algo que se señaló recién, o sea, te manda una señal, el que dirige la empresa, cuando es una gran empresa, puede ser distinto de los accionistas. Entonces puede tener intereses particulares distintos de los accionistas, que esa es la pelea. Claro. Principal agente, la teoría del principal agente en microeconomía, digamos. Estoy tratando de aplicar eso. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la Principal teoría? agente, digamos. Vos tenés el management, digamos, e incluso si te vas al Estado, gana autonomía frente a los propietarios. Ujú. Y entonces, tanto los accionistas como los accionistas, los que compran acciones, participan en la empresa y dicen, pero este tipo le está dirigiendo. Es un irresponsable. ¿Para dónde va a ir? Claro. Es el mal de Steve Jobs. Y se puede caer.
Y sí, ¿Y el por qué? primer efecto es que se caiga el precio de la y les acción. pregunto a ambos, ¿por qué contagia un país al otro? ¿Por qué Turquía me contagia a la Argentina? Bueno, porque obviamente si hay contagio es porque en algunas cosas se parecen. O sea, Estados Unidos puede contagiar a la Argentina, pero por el tamaño que tiene, aunque no tenga nada que ver en muchas cosas. Pero en el caso de Turquía y los emergentes, porque hay un común denominador importante entre las variables. Eso pues se parecen en muchas cosas. La política económica, los problemas fiscales, el atraso del tipo de cambio. En el mundo globalizado, cada país, imagínalo como una parte del portafolio de un portafolio, un pedacito del portafolio Profe, de cada país. porque ahora las inversiones, estos capitales golondrinas, es un botón en la computadora, ¿no? sí. No es antes que había una decisión del directorio, Con había algoritmos. firmado documentos. Es un minuto. Una cosa de- Es un minuto. Yo me acuerdo en el 2001, cualquier cosa que empezara con A en el mundo se iban. Por la letra nada más. Argentina está en problema, dame todo lo que tenga A, vendelo. Una cosa así, Cuando comportamiento fue el de default, manada. cuando fue el default, ¿no? Sí, un comportamiento de manada. Hay comportamiento de manada también. Hay comportamiento de manada en la Sí, economía. Sí, hay. Señores, hay modas también. voy a arrancar con el disparador de Mariel. Luego voy a hablar del Banco de Alimentos y voy a ir pasando por cada cosa. Jorge, me voy a meter con vos con saqueos en tiempo de redes sociales. Vos has trabajado mucho, bueno, sos abogado, sos especialista en tantas cosas, pero ¿por qué trabajás redes sociales? Has tenido un par de fallos que son paradigmáticos, ¿no es así? Bueno, en su momento tuvimos quizá que un desafío en el estudio nuestro, hacemos nuevas tecnologías, mi hermano es especialista en lo que es nuevas tecnologías en general. Sí. Yo hago más que nada la parte de derecho penal y tuvimos el planteo de un cliente que se habían visto en una encrucijada donde su honor se había visto herido en redes sociales, lo habían acusado de una serie de comisión de delitos. Es muy común escuchar que la gente dice, bueno, cualquiera publica cualquier cosa y no pasa nada. Nosotros decidimos tomar ese caso como un caso testigo, ir a la justicia y conseguimos la aplicación de una sanción. No es una condena en los términos de una condena penal, pero sí tuvo que someterse a 150 horas de tareas comunitarias y a la publicación en 2 diarios por 3 días, retractándose de esa calumnia. Discúlpame, ¿la justicia tiene claro el poder de redes sociales? Yo creo que está empezando a conocer. No hay un fuero especializado, falta legislar mucho en la materia, hay varios proyectos de ley todavía, y los jueces de a poco, como parte de la sociedad, vamos tomando conocimiento del daño que se puede provocar. No es solamente en el caso que nos tocó a nosotros como este antecedente fue un leading case, pasa también en el mundo de las noticias, de todo lo que es fake news, que se publican y el Sí, daño pero que pueden hay una provocar. diferencia. Ahora- Acá el canal tiene un editor responsable. En este caso volcaste una sanción del que escribió la calumnia, pero Google, Yahoo o Twitter, no sé quién fue, ¿se hicieron responsables por lo que transmitieron? Bueno, Desde el punto de vista jurídico. la responsabilidad penal es objetiva de la persona que lo publica. Después, en lo que es materia civil, puede haber una responsabilidad diferente que no fue lo que nosotros atacamos. Sí hay varias jurisprudencias donde es Ustedes claro. fueron por una pena, digamos, por la justicia penal, no por un Exactamente. resarcimiento civil. Chicos, no me saquen de tema, porque simplemente presenté al doctor No, ok. Monasterki y ahora vuelvo, porque si no, después se me va la noche y no presento todo lo que tenemos. Arranco con lo de Mariel. ¿Por qué en mi escaleta, como te dicen en Colombia, por qué en mi rutina dice radiografía de la justicia y el disparador que vamos a ver desarrolla este tema? ¿Por qué radiografía de la justicia? Porque- Presentámelo. No, bueno, en estos días justamente la justicia, en estos últimos mes y medio, está realmente en el tapete, ¿no? Digamos, y también sorprende de pronto la dinámica que adquirió la causa de los cuadernos, donde tenemos arrepentidos todos los días, que yo creo que la gente no debe dejar de preguntarse qué pasó con esta justicia, que muchos años estuvo muy morosa, ¿no? La justicia federal, que es la que analiza los casos de corrupción que tienen que ver con los dineros de la gente, ¿no? Vamos a ver este disparador, lo presentamos y lo charlamos. Dale. El sistema judicial ha sido cuestionado por décadas en la Argentina. Hay 2 factores fundamentales que afectan sensiblemente su funcionamiento. El primero es la cantidad de expedientes que empapelan las paredes de los tribunales por años. Y por otra parte, la injerencia del poder político para que las causas se muevan en uno u otro sentido. Acá sentado en esta silla y frente a esta bandera, enfrentamos al poder en la época de Cavallo y de Menem, cuando el ministro Cavallo quiso arrasar al Poder Judicial, también a la Corte Suprema. Los jueces
no tienen que tener miedo para ser justos. Para la justicia argentina todos los momentos son complejos. En ese sentido también lo es este. El sistema está en un momento de transformación. Se necesitan nuevas normas, nuevo código penal, nuevo código procesal penal, pero también que estos organismos como el Consejo de la Magistratura cubra las vacantes que tiene que cubrir, lleve adelante los procedimientos con la mayor celeridad, establezca oficinas de estadísticas adecuadas. O sea, todos tenemos responsabilidad en este momento, vuelvo a decir, de transformación de la justicia. Los expedientes de las causas de jubilados llevan años. Inclusive, muchos de los beneficiarios no llegan con vida a la sentencia. El tribunal está colapsado. Estos son expedientes, son reajustes de haberes, como los que están en los pasillos, en los baños, en la cocina. Y esto se acumula. Nosotros tenemos un edificio anexo donde hay 85.000 expedientes con sentencia de primera instancia que están demorados. Hay más de 2 años. 85.000 jubilados. Proceso normal que tarda 5 o 6 años. 7 años, 7 años como mínimo, como promedio 7 años. En los tribunales federales de Comodoro Pi se tramitan más de 700 causas que preocupan a funcionarios y exfuncionarios. Algunas de esas causas se mueven al ritmo político de los gobiernos de turno. Todo poder político siempre trata de acumular más poder político. Y en ese sentido, cualquier poder político quiere que los jueces les sean amables, vean bien sus peticiones. Y hay momentos en los que se ha dado más marcadamente. Esto es propio del juego de los distintos poderes. ¿Usted comparte que hay un reclamo de la sociedad fuerte de que hace falta una justicia que dé respuestas más rápido? Yo creo que sí, que la justicia tiene que ser más rápida, pero también el pueblo tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones que se trabajan, cuáles son las condiciones reales. Esto que se ve acá son cajas de documentación de causas vinculadas con funcionarios públicos, lo que comúnmente se dice cosas donde se investigan hechos de corrupción, que se está trabajando, por eso están acá. Hay una propuesta de hacer un proceso especial en causas de corrupción, porque tienen su especificidad. Necesitamos una estructura que apoye las causas de corrupción en materia técnica, que es básicamente decisiva en muchas de estas causas, acelerar las causas de corrupción. La reforma al Código Penal puede aportar algún cambio para acortar los tiempos en las resoluciones. Igualmente, no será fácil reconstruir la credibilidad de la gente en la justicia, porque los cuestionamientos se suman y solo los jueces probos tienen en sus manos cambiar esta imagen. Una justicia que pasó una crisis muy severa, donde hubo algunos jueces que con independencia pudieron resistir embates del gobierno anterior y hoy está en un proceso de transición hacia una justicia distinta, que es lo que hoy demanda la población, una justicia que combata la impunidad, una justicia que sea más transparente. Bueno, salvo algún par de declaraciones en el tape muy interesante de producción, parecen todas como frases hechas. Bueno, el fútbol, deporte de pasión de multitudes, emocionante, que mezcla entretenimiento y alegría de los pueblos. A ver, vamos a intentar darle algo más al que nos está viendo de lo que nos dio el tape. Mirá, en declaraciones, ¿no? Yo creo que igual es un momento de transición, pero digamos, porque eso fue uno de los conceptos que también dijeron 2 de los entrevistados. Durante el kirchnerismo arrastramos una justicia muy cooptada políticamente, donde las causas no avanzaban y donde incluso había, por ejemplo, numerosas vacantes que adrede no se cubrían porque la intención era mantener jueces que se llaman subrogantes, que son como suplentes en ese cargo, no tienen la garantía, digamos, que son inamovibles. Y eso era una forma de, te pongo de suplente ahí, pero te puedo sacar. Entonces, ¿cuánto tarda una causa en dar una condena? Tenemos unos datos para compartir, es una placa que es interesante. Esto es la auditoría de causas de la corrupción que hizo y que se conocieron los datos recientemente el Consejo de Magistratura de la Nación. Ahí lo veíamos a pie de casas hablando en el informe. Mirá estos datos, casi el 90% de las causas de corrupción no llegan ni siquiera a un procesamiento. Casi el 90%. Casi el 90%. O sea, nada. Bueno, muy poco. Mira este siguiente dato. El 2% de los funcionarios nacionales acusados por corrupción fue efectivamente condenado tras un juicio oral. ¿Solo el 2%? Esta es una auditoría que contempla las causas por corrupción, o sea, los juzgados federales de Comodoro Pi, que son los que la gente más conoce, desde el 1996 al 2006, 20 años. El 54% de los casos, o sea, la mitad, Alejandro, está pendiente de resolución. Esto quiere decir que esos funcionarios acusados no están ni condenados ni sobreseídos, sino que están en un proceso judicial. ¿Y esto qué te permite, Alejandro? También te permite que el juez que tiene a ese funcionario en una causa y no lo termina ni de condenar ni de
digamos, de procesar para que vaya a juicio, ni lo termina de sobreseer, es también parte de la negociación política. Porque los jueces que tienen funcionarios investigados es un elemento de poder para la justicia. ¿Le decías, Daniel? No, que el informe ahí, a varios de los que hablaban se equivocaron. El problema no es el Código Penal, es lo que se llama el Código de Procedimiento lo que hay que reformar. Y veíamos en esa excelente presentación a Lorenzetti inaugurando el año judicial y diciendo que se iban a hacer reformas y que había comisiones de trabajo de los jueces para proponer al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le lleva al Congreso la reforma del Código Procesal Penal. No se hizo nada. Y por ejemplo, los jueces de los juzgados federales, los 12 juzgados federales, tienen un promedio de 3.000 causas cada uno. ¿3.000 causas cada Cada uno? juzgado tiene 3.000 causas. No tienen peritos. Los casos de corrupción, vos tenés que tener un contador, un analista de sistema. No lo tienen. Se formó un cuerpo de peritos especializados en corrupción. Y otra cosa que lo pueden explicar mejor ahora Jorge, el tema de las apelaciones. Yo soy garantista, nos hemos educado después del repudio de la dictadura, pero pueden apelar a la Cámara Federal, a la Cámara de Casación, puede apelar todo, recusar al juez. Entonces eso hace que los juicios tarden 10 años o 16 años en promedio. ¿Qué pensás con el tema de las apelaciones? perdón. Perdón, Mariel, dame un segundito que lo abro, Jorge, y ya vuelvo con vos. A ver, las estadísticas que recién mostró muy bien en la producción no son muy diferentes a los tribunales ordinarios, no es solamente federal. Lo que te quiero decir en tema de los plazos y cuánto llega una sentencia, creo que hay que resaltar un fallo que tiene menos de 15 a 20 días, que es el de la Sala Cuarta de Cámara de Casación Penal, firmado por Geminiani y Hornos, en el cual dictan un fallo que dice que no pueden prescribir los delitos de corrupción. Muy importante. En un caso que era de IBM con funcionarios de la DGI, en los cuales lo que dijo era que no prescribían porque eran delitos que atentaban contra el orden democrático, haciendo referencia al artículo 36 de la Constitución Nacional. Es decir, asemejaba que era un atentado como si fuera el atentado del AMIA. Bueno, hace un paralelo como que ese atentado, esa corrupción, esa intencionalidad de provocar un daño a la República no puede prescribir. Es la primera vez que un fallo de esas características se dicta. Y ese fallo había sido dictado en contrario, y la Corte Suprema mandó a dictar un nuevo fallo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que estamos hablando, que pueden prescribir las causas a través de las apelaciones, con este fallo abre una llave diferente. O sea, este fallo es un antes y un después. Cambió Sala 4 es Sala 4, Mariano, muy importante. es la de Mariano, firmado por Geminiani y por Pero Hornos. no tiene Porque sentido es un ahora caso IBM atrasar los juicios. Banco Anda Nación. al fondo Es el directamente del caso tema, ¿no? de los 90, uno de los primeros casos emblemáticos de corrupción del menemismo. El Tribunal Oral 3 en su momento dictó la prescripción de la acción penal. La Oficina Anticorrupción apeló, dictaron un nuevo fallo, llegó a la Corte y el último fallo de la Sala Cuarta lo que dice es que no pueden prescribir porque atenta contra el orden democrático. Digo, ¿para qué pagamos tantos impuestos si no tenemos justicia, no? Pero viste los números, ¿no? Lo Por que se eso, cobraba, ¿para qué pagar impuestos con esos números? Claro. Un gran autor en economía. ¿El profesor Expert? Sí, por supuesto. que Mirá. después lo vamos a aplicar en la Filmina junto con otro gran Qué grande, autor Ari. que Se está al nota que mismo me nivel. quiere, mirá. Pero iba a nombrar un tercero, si me permiten. Marco Orson distinguía la democracia de la mafia en algo. Dice, si suponemos como Hobbes el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Sí. ¿Aceptan eso? Sí, lo aceptamos. Si no hay Sí, sí, sociedad, sí. si no hay Estado, No, son ambos. nos comemos uno con el otro. Perfecto, entonces tiene que existir la sociedad y el Estado. Tiene que existir la democracia, porque lo que distingue a la democracia, suponiendo esto, de la mafia, es que se roba menos. Y se roba menos porque hay instituciones de chequeo y control. ¿Y entonces? No La hay. justicia. No hay. No hay. Entonces vos tenés, cuentan esto de la justicia, está claro, en la década anterior, y viniendo también de un proceso anterior, no respetamos Montesquieu, se llamaba, el de los tres poderes. Sí. ¿Por qué? Porque ningún poder se controla a sí mismo. Esto viene, viste, del tema de corrupción que tratábamos con Martín Grande de medir y estamos reflexionando un poquito. 36.000, ustedes me dieron 36.000 millones de dólares, Sí. se pagaron en coimas en Pero los digo, últimos 10 años. No podemos pedir que los gobiernos se autocontrolen por el tema de la corrupción. Tiene que haber chequeo y control independiente. Sin duda no lo hubo. Entonces, distintas instituciones, más allá de la buena voluntad de sus integrantes, AGN, Consejo de la Magistratura, clave para esto. Clave. En España, perdón, ya cierro. No, dale, dale. En España hay un caso, lo escuché en América,
alcobendas o alcobalendas, en donde los proyectos de inversión son decididos, de inversión pública, y tiene que ver con esto, son decididos hasta la última instancia, de la primera a la última, por gente técnica adecuada. Los jueces están imbrincados con la política porque el Consejo de la Magistratura reparten a los jueces según cuestiones políticas. Las leyes se deciden según cuestiones no políticas. tanto ahora. Consejo de la Magistratura. Ahora hay exámenes. Ahora, eso era en la época anterior a la existencia del Consejo de la Magistratura, que se dividían. Disculpame, los concursos y los exámenes, vos sabés los pero casos, no es, pero no es como era antes, donde se dividían Exactamente. tanto para el peronismo, tanto para el radicalismo. Eso ha cambiado Y de un poco. hecho, algo que hay Ha que habido destacar es avances. que el nuevo Todos consejo, los el jueces consejo, que no perdón, sean- a partir del cambio de gestión, hubo, justo hace están poquito, hablando la semana ahora. pasada, llegaron a las 240 ternas de Sí. nombramientos de jueces, que el tema de las vacantes Sí. era muy importante por esto que te decía, no solo porque se hace un embudo en el trámite Sí. de la justicia, sino porque es una herramienta de presión política. Hubo 240 ternas elevadas al Ejecutivo y ahora hay que destacar que también la responsabilidad tiene el Ejecutivo en nombrar y el Senado en darle acuerdo, porque ese es el proceso por el cual pasa un juez para llegar a ser juez. El Ejecutivo obviamente mandó muchas ternas y también el Senado, que también ahí es parte de cómo juega el peronismo, tiene que acelerar el nombramiento de esas vacantes. Hace poquito, el último que tuvimos importante fue el de Llorens, en la Cámara Federal, que teníamos una cantidad de vacantes increíbles en las dos salas. Bueno, Llorens entró hace poquito, finalmente se superó un muy buen concurso, fue nombrado y uno de Está los bien, nombramientos pero últimos importantes tuvimos que hubo. 12 años hacia el final con justicia legítima. Y además con el Consejo de la Magistratura frenado. Y digamos. entonces, pero que, ok, ahora se está cambiando, estamos en una transición, pero hay que tomar en cuenta eso. O sea, este gobierno asumió con una justicia imbrincada con lo político, que hasta íbamos a votar a los jueces en elecciones generales. Para una propuesta de Cristina Kirchner, que era elegida. Señores, quiero enlazar, porque ahora vuelvo con el profe Esper, que vamos a meternos de nuevo en la actualidad y tiene que ver con el Duhovne en el FMI. Y ya voy a hablar de la fascinación por los delincuentes que tiene la sociedad en general. Yo creo que no solamente la Argentina, esta es una condición del mundo en el que vivimos hoy. Hay fascinación por los malos, por los asesinos. Filman películas con la vida de asesinos, sacan libros con vida de asesinos, con vida de perversos. Bueno, en minuto vamos a estar charlando de esto con Enrique de Rosa, que siempre mira atento, él puede entrar con cualquier tema, porque todo él lo engloba en su ciencia, en realidad en su conocimiento, que es el de la psiquiatría, y además es un pensador. Voy a tomar a Hobbes, el hombre como lobo del hombre. Si no había Estado, o si no había un Estado controlante, si no hubiese alguien que pusiese orden, yo quiero la comida de Santoro, lo mato a Santoro y me quedo con la merienda de la tarde de Santoro, me quedo con la casa de Santoro. Entonces vamos a empezar a controlar, o sea, la propiedad, la vida, el cuerpo del otro hombre, se genera una ruptura con Hobbes. Me está interesante que lo hayas traído. En esta época de saqueos, o por lo menos de algunas posibilidades de saqueos, de robo, muchos dicen se roba porque se tiene hambre. Lo que trae Morando es muy interesante, pero desde todo punto de vista, incluso para analizarlo filosóficamente. Y acá, Enrique, te voy a pedir una mirada después de ver el informe, porque un país que produce comida para 10 países como 10, escuchen ustedes del otro lado, producimos comida para 10 Argentinas y la mitad no come bien. La mitad no come bien. 25 millones de argentinos no comen como tienen que comer, y comer como tienen que comer es una dieta equilibrada, no proteína, hidrato, no agregan proteína, no agregan fibras, bueno, eso es un tema también de la República Argentina. Presentame tu informe. Te cuento para que se entienda el contexto en el que se da el informe. La Argentina produce alimento para 440 millones de personas, más o menos. Sí. Estos son datos de la ONU, digamos, no Dale. La Argentina vive en 44 millones de personas, se podría alimentar con eso a 10 Argentinas enteras. El tema es que esencialmente todo el alimento que se produce, o gran parte del alimento que se produce, se consume en el país y un 65% se exporta. Ahora, en Argentina hay un 25,7% de pobres, en ascenso. Vos sabés que bajaron 2 millones de pobres durante esta gestión y ahora van a volver a subir. Dentro de 3 semanas van a estar los nuevos indicadores de pobreza, va a haber 2 millones de pobres nuevos. Nos vamos a acercar de nuevo al 30% de pobreza. Y el año que viene va a ser peor porque entra todo el tema del ajuste y la devaluación. Entonces la pregunta es, si nosotros producimos alimento para 10 Argentinas enteras, ¿cómo puede ser que el 30% de Argentina sea pobre? Hay un montón de explicaciones. La desigualdad,
el desperdicio que hacemos de alimento y que esencialmente es mucho más conveniente exportar que venderlo acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a ver una ONG que se dedica a recopilar alimento que le sobra a los demás. Por ejemplo, un supermercado que está a 3 semanas de que le venzan unas latas, se lo da a la ONG, se cercioran de que ese alimento se coma antes del vencimiento de las 3 semanas y lo llevan a comedores escolares. ¿Por qué? En la Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de comida por año. Pregunto, en un restaurante, lo que sobra, Lo tiran. se tira todo, ¿no? Sí, Por una claro. cuestión de bromatología, pero si a vos te... claro, lo que pasa es que cómo haces vos ves muchas veces que las porciones quedan y vos ves que pasan encima del cuchillo y tiran todo a la basura. Totalmente. Pero es obligación tirarlo. A ver, es obligación tirarlo. Se supone que vos, si te sobra comida, una porción considerable, te tenés que llevar. Muchas veces la gente no se la lleva por vergüenza y eso se tira. Pero llévalo a otra cosa. Llévalo, por ejemplo, a una empresa que exporta alimento que no le conviene exportarlo por determinada razón y le conviene más donarlo. Ahora vamos a ver un informe de una funcionaria de la empresa que explica que hay empresas que donan el alimento porque les es más caro venderlo, por ejemplo. Esta la nota la hizo Lewin y la completamos en el piso. Dale. Y lo charlamos. Atención, Enrique. Mira esto porque tienes mucho para hablar de lo que van a ver. Y ustedes, los economistas, ni hablar. Vean esto. Son aproximadamente 400 toneladas de mercadería de alimentos por mes que conseguimos pidiéndoselas a empresas que fabrican alimentos, a productores agropecuarios, a supermercados, distintas fuentes que por algún motivo tienen un problema de packaging. Hay cuestiones formales que hacen que no pueda estar en el circuito comercial, pero que es perfectamente sano para que una persona se alimente. ¿Dónde van estos alimentos? Más de 900 organizaciones sociales forman parte de nuestra red. Son casi 120.000 personas que coman en esos comedores. ¿Qué tipo de alimentos recibís? Por ejemplo, acá estoy viendo cajones y cajones que están llenos de naranjas. Naranjas y mandarinas, la clasificamos, la embolsamos. ¿Qué tiene de malo esta fruta? ¿Por qué te la dan? Porque en apariencia está bien. Chiquitita, Tamaño claro. chiquitito, por ahí no contempla las condiciones de exportación. No, acá hay lácteos y Acá yogures. tenemos yogures, lácteos, algunos los van a encontrar en cajas que ya están clasificados, otros procesos de clasificación. Acá más o menos entran unas 20 toneladas de mercadería. Si vos tenés una naranja que por cuestiones de exportación es más costosa venderla que donarla, es posible que la dones. Es una cuestión de consumo y de capitalismo también, es lógico. Estas bolsas pesan 10 kilos y tienen distintos alimentos. Esto va a los comedores. O sea que cada comedor por esta bolsa de 10 kilos, no importa lo que tenga dentro, paga 50 pesos. Exactamente, de contribución va a ser 50 pesos, que son una mezcla de productos, es lo que llamamos misceláneas, donde lo que se hace con voluntarios es revisar, por ejemplo, las latas, ver que puede tener un bollo acá, pero no puede estar oxidada. Eso hace que entonces el producto, estas lentejas, estén en óptimo estado de ser consumidas. En general, los productos que nos donan son de alto valor comercial. Suelen ser buenas marcas. También eso es apreciado por el comedor, que no suele tener acceso a un producto por ahí de calidad. Nunca van a más las alta. primeras marcas, sino que van a la segunda o a la tercera. Así que muchas veces lo que es un alfajor, que por ahí nutritivamente es más golosina, también es un mimo que se le da al comedor que no tiene acceso a tenerlo al valor de góndola. Bueno, muy interesante. O sea, acopian alimentos que están a punto de vencerse y lo organizan, y lo distribuyen. Vos pensale que hay un tema con que son datos oficiales, crecieron un 30% la cantidad de raciones que se mandan a comedores en todo el país. Hay hoy una necesidad mucho más grande de alimento que antes, una pobreza creciente y la crisis te hace pensar cómo puede ser que produzcamos tanto alimento que no se consuma y sobre todo el alimento que se desperdicia. Yo te decía 16 millones de toneladas de alimento por año. Vamos a suponer que una tonelada pesa más o menos como un auto. Imagínense el tamaño de un auto en alimento. Si juntás todo el alimento que se desperdicia por año, salís de acá de Buenos Aires y llegás hasta China. ¿En un año? En un año. Para que te des una idea de lo que son 16 millones de toneladas de alimento. Eso es lo que se desperdicia en la Argentina. Obviamente... ¿Cómo se desperdicia? Se desperdicia. Por un montón de razones. Lo que sobra en los supermercados, lo que tira la gente, la comida que se pudre. ¿Y en el mundo eso cómo es, Luqui? No, la verdad que no sé exactamente cómo es el mundo, pero esto encima es un tema de la FAO, de la ONU, que está investigando este tema a nivel mundial, porque Argentina además reviste una cuestión especial, que es que somos productor de granos, de materias primas para todo el mundo. Nosotros el 65% que producimos lo exportamos. Después, si querés, tengo unas placas para mostrarte la leche, por ejemplo, leche en polvo. El 98% de la leche en polvo que produce la Argentina se exporta.
China vive de nuestra leche en polvo, por ejemplo. A ver, ahí está la placa y después quiero bajar con Enrique de Rosa. ¿De qué se trata esa placa? A ver, mostrame, contame desde acá. Esto, Alex, para explicar básicamente qué pasa con las cosas que exportamos, con los productos que exportamos. Carne vacuna. Ese es el porcentaje de lo que se exporta en función del consumo interno. En carne vacuna es el 11%. El otro 89% nos lo comemos acá. Carnívoros. Carnívoros. Carne aviar también, 10%. Mirá lo que es la leche en polvo, por Se ejemplo. exporta toda la leche en polvo. Toda la leche en polvo. Somos un... China está comprando... Exactamente. De hecho, está el mito pero de que... pero pará, la leche en polvo... Toda, todo el 98%. Guarda, esto no es una cosa mala, es una cosa buenísima. No, ya sé, bueno. Bien, pero cuando vos no tenés chicos acá que tienen leche... Pero no vamos a pensar como el cavernícola Guillermo Moreno, que porque vos lo mandás afuera, te quedás con los chicos muertos de hambre. No, está bien, entran dólares y después se reparte, pero nunca se reparte. No, porque si no, ¿sabes qué? No vendamos nada de lo que somos buenos para hacer. Somos buenos para hacer leche en polvo. Pero claro que sí, hombre. Mirá peras. La pobreza... La desnutrición que tiene no tiene que ver con que la leche en polvo se va para afuera. No es así. No es tan lineal. No es tan lineal. Y cerrame, Lucas. Los últimos dos casos de las peras, por ejemplo, una fruta que se consume mucho afuera, 84% se exporta, y el vino, 22%. Enrique, yo te preguntaba, o tenía ganas de hablar con vos de solidaridad, porque se trata de solidaridad. ¿La solidaridad está estudiada por la psicología o por la psiquiatría? ¿Qué es? ¿Es una emoción? Mira, yo te estaba escuchando antes y de hecho me quedé muy enganchado para contar el tema de Elon Musk y la marihuana y Joe Rogan y demás. ¿Y qué tendrá que ver con esto y las denuncias que habla Jorge con las redes y demás? El problema es que nos creemos mucho más racionales de lo que somos. En realidad no nos centramos en que todos somos seres humanos actuando, por ejemplo, económicamente. A mí me parece totalmente racional a un sujeto como Elon Musk, que se dedica a la expresión francesa de Patel Bourgeois, que es descolocar al burgués, vive haciendo ese tipo de cosas y juega con eso. Sentarse solamente con Joe Rogan tiene que ver con que él sabe que va a movilizar. Lo que quiero decir es que en realidad no pensamos en términos, pensamos constantemente que somos seres racionales con un poquitito de cuestión emocional, y en realidad es totalmente la inversa. Somos seres que funcionan por comportamientos impulsivos. Cuando el profesor Esper decía recién, en el 2001 todo lo que empezara con A no funcionaba, claro, y eso no tiene ninguna lógica, tenía que ver con pánico. ¿Y qué era pánico? Era el dios o el fauno Pan entrando con su sonido, y solamente el sonido generaba esto. Es decir, los comportamientos humanos generan desde aspectos absolutamente altruistas, esto del alimento se hace en Francia, en restaurantes, se hace en Estados Unidos, y comportamientos deleznables. El problema es que creemos que solamente unos los centramos en la cuadrícula, y no nos dedicamos a potenciar los otros porque en realidad creemos que son los que ya per se están, y en realidad es al revés. Los comportamientos altruistas y solidarios son aquellos más complicados neurobiológicamente. Pero hay una idea que tenemos en Argentina que yo no sé, tal vez discutirla con ustedes o discutirla con los televidentes, es como que nos damos por sentado que en Argentina somos solidarios. ¿Somos solidarios en Argentina? Yo creo que el ser humano no es solidario por definición. Primer punto, el argentino por alguna razón cree no ser parte de la raza terrícola, y en realidad no es... somos mejores, claro. No, por alguna razón, vos vivís al exterior y dices, ¿cómo nos ven afuera? No sé, más alto, más bajo, más gordo, no tengo idea cómo nos ven. Es uno más del avión. Pero, muy buena. Pero digamos, estamos muy preocupados por eso. El ser humano, en general, vuelvo sobre esto, los comportamientos solidarios son evolutivamente posteriores. Los primeros son protegerse, y eso estaban diciendo algo por ahí, yo pensaba, en realidad lo primero que aprendemos es por el miedo y la supervivencia. Entonces el miedo nos permite, en algún punto el miedo es egoísta, y las evoluciones, Montesquieu por ejemplo y demás, tienen que ver, o los contratos sociales de Rousseau y demás, tienen que ver con adquisiciones posteriores, y entre ellas la solidaridad. Pero no es una cosa que ya está quietita ahí. El altruismo, la solidaridad, la sociabilidad, las relaciones interpersonales, lo que hoy se llama cognición social, son construcciones evolutivas, son cuestiones que hay que sostener constantemente, pues si no al revés caemos en lo normal. Vendo con Charlie y me vengo con economía. El profe Esper y abre Ariel Korenberg. Esper va a contarles que fue a buscar Duhovne al Fondo Monetario Internacional cuando hace unos meses firmó un acuerdo. Y voy a hablar con Ariel y un lindo tema que presenta en una placa, la memoria económica de Argentina. Tiene memoria corta la Argentina hablando económicamente. Ya te vamos a contar además de cómo se robaban entre ellos
El profe, el doctor Asís, Jorge Asís ayer contó, el turco Asís acá, y Dani Santoro te va a contar cómo se choreaban entre ellos. Clarence dio detalles quién y cómo era la maniobra para robarse entre ellos. Saqueos en tiempos de redes sociales con Jorge Monasterski. Todo aquí esta noche. Vendo y juega el profe Sper. Bueno, profesor, te concentraste en Duhovne. ¿Qué pasó con Duhovne? Bueno, el lunes el ministro, con la preview del presidente, ¿no? Hicieron una presentación sobre el programa financiero Argentina 2018-2019. En esa presentación, que se hizo en el microcine del Ministerio de Economía, el gobierno presentó un programa financiero de ingresos, gastos y refinanciación de la deuda, donde cerraba todo perfecto. Todo perfecto. Entonces, ¿cómo? Si cierra todo perfecto, ¿por qué ir al... ¿Por qué? Primero, si cierra todo perfecto, el impuestazo al campo hecho de manera muy traicionera, porque el campo había sembrado bien el trigo, entonces le van a dar con todo con el trigo. Y además de eso, ir al Fondo Monetario de pedir plata. Nadie lo explicó esto en el gobierno. Si está todo tan bien, ¿por qué el impuestazo y por qué ir al Fondo Monetario Internacional a pedir no sé qué cosa? De un programa Confianza. que se había firmado hace 2 meses. Ir a pedir confianza, ayúdame Ariel, confianza. Confianza, pero al fondo vos no le vas a pedir confianza, le vas a pedir plata. Plata, ¿por qué si presentan algo? ¿Me entendés? No había ninguna coherencia entre lo que estaban presentando y el pedido. Porque el lo plan, que sí es claro, el plan que ellos te plantean primigeniamente era que con esa guita que iban a recibir del fondo, le iban a dar una señal al mundo de que hasta el 2020 tenían todo pago, bueno, o tenían la guita para pagar. Eso debería haberlo eso iba a generar una confianza que... ¿Cómo? No se dijo nada de eso. Pero esa era la idea de ellos. No sé. Pero lo que sí es claro es que esto terminó, por ahora este round ha terminado. Otra vez con suba de impuestos. Ya hay noticias en el día de hoy que puede venirse un nuevo impuesto o una suba de bienes personales para la plata que los argentinos tienen afuera. ¿Quién lo tiene ese tema? Yo tenía. Lo tenés vos, Mariel. En tercer lugar, ¿lo tenés vos, Mariel? Lo tiene Mariel. En tercer lugar, dale. se habla de postergar el tan anunciado ajuste por inflación de los balances de las empresas. Discúlpame, pará. Quiero, pero no te enojes conmigo, lo quiero preguntar. ¿Cuántos millones de dólares tienen los argentinos en el exterior? En bienes y plata, no sé, ¿tenés Mirá, el número? Hay una cifra que es lo que está contabilizado por el INDEC, lo charlábamos antes de comenzar el programa, que es 240.000 millones de dólares. Y hay un dato más que me parece muy interesante. No vayas tan rápido, pará. Decirle al profe Sper mirándolo a los ojos. ¿Cuánto, Marielita? 240.000 es la cifra oficial, 240.000 millones de dólares. No, está muy bien. La gente decide tener esa plata afuera, que la tenga afuera. Pero es más. Y hay un dato, hay otra cantidad que no está declarada. A mí, sí, bueno. Hay un dato que también me parece que no, digamos, es llamativo, que es en el último blanqueo, el que cerró el año pasado. ¿Vos sabés cuánto blanquearon en el exterior los argentinos? O sea, hay otra parte que todavía probablemente queda sin blanquear. También es real que la normativa internacional está forzando a la gente a blanquear porque por los acuerdos de intercambio de información entre otros países hay menos margen para tener la guita sin declarar. ¿Sabes cuánto blanquean los argentinos el año pasado? La cifra exacta es 93.000 millones de dólares. O sea, digamos, otros 100.000 más, para hacer números redondos, que tenían afuera. Y que, un dato que me sorprendió, sobre la base total de bienes personales imponibles, que es 226.000 millones, se blanqueó la mitad. O sea, se incorporó el 50% a la base imponible de bienes personales de argentinos, ¿no? Que es una cifra no menor, lo que, digamos, tienen muchos afuera. Puede ser más incluso, lo hablábamos hoy antes. Entonces, ¿no decís nada de esto? No. Pero 240 millones de dólares. Si pagaron impuestos, si se fugaron, profe, si pagaron impuestos, estoy de acuerdo con Ahora, si se fugaron sin pagar, los que blanquearon no pagaban antes, ¿no? No, bueno, se blanquearon 93.000 millones pagaron de dólares. un impuesto para blanquear. Fíjate lo que pasa hoy. Vos hiciste un blanqueo, prometiste que no iba a haber cambio en las reglas de juego. ¿Cómo terminó eso? Con el impuesto a la renta financiera. ¿Sí? O sea, sos un país traidor vos. ¿Cómo la plata no se va a ir afuera? Si vivís traicionando. Vos dijiste que blanqueabas y no iba a haber cambio en las reglas de juego. Pusiste el impuesto a la renta financiera, motivo por el cual, entre otras causas, te comiste una flor de crisis que está mandando la economía a una recesión formidable. A ver, va ligado también a la economía, a la memoria. Perdóname, de nuevo la política tiene que ver, porque esto es una decisión política de cobrar impuestos. Los impuestos no los fijo yo, ni vos, ni María, ni los chicos. La otra,
habías eliminado las retenciones a un montón de productos, incluso el trigo. Bueno, pusiste retención al trigo. Ahora para salvar algo tu programa económico, ¿me entendés? Ahora, vivís cambiando la Melconian dijo, profe, Melconian dijo pregunta. ayer en Mendoza que si la casa se está incendiando hay que apagar el fuego primero, No, con el aporte de eso. Yo no estoy de acuerdo ni con esa postura de Melconian ni con ninguna otra que no hubiera sido, señores, la gente ya no da más de pagar impuestos. Ahora nos toca a nosotros, a la política, hacer el ajuste. Se congela todo el gasto público a nivel nacional y si fueran las provincias también deberían. La promesa es bajar el déficit al 0% Ahora, José Luis, para el año que viene. dentro de la batería de medidas, vos cobrar no- más impuestos. Incluso dentro de la batería de medidas, ¿no crees que aumentar un porcentaje de la alícuota que se paga por bienes personales aquellos que tienen patrimonio en el exterior, ¿no te parece que tiene un grado de justeza, No, digamos? con el tema de la justicia tenemos la presión impositiva más alta de la historia argentina y del mundo. Digo, No lo va, distingo no de va, quizás lo que puede ser la no actividad agropecuaria, ¿no? Digo, lo que tienen solo un patrimonio en el exterior, que básicamente Chicos, son cuentas. cierro el tema acá, perdón, porque si no, no puedo llegar y tengo mucho y siempre quedan compañeros con cosas afuera y es injusto. Korenberg, quiero Sí. con vos. A ver, Dale. hablábamos de memoria económica. Sí. Tenés una placa, es Sí. interesante que todos traen cosas para mostrar porque está bueno esto. ¿De Dale. qué se trata? Vamos a compartirla acá atrás, la placa. Ok. A ver, ¿Argentina tiene memoria económica corta? A ver, ayúdame, profe, con lo que estás viendo, por favor, Sí, mirá, aplicando la Argentina devorada y Vení, Kahneman, acércate acá. Ok. A ver, dale. aplicando los dos libritos. Permitime, yo los voy a mostrar. Y vos te Esper. quedás. Yo muestro la obra maestra del profe Esper. Acá está, la Argentina devorada. ¿A dónde la muestro? Ahí está. Sí, por eso. Ahí está, la Argentina devorada de Esper. Y vos mostrás Junto con este libro desde Kahneman, que Kahneman. me lo regalaste. Sí. Pensar rápido, pensar despacio. Acá está. ¿Por qué? Junto con ¿Por qué una- traes? Abrite Sí. un poquito para aquel lado, así la gente así las Dale. cámaras pueden tomar. Y márcamela estirando tu brazo. Bueno. ¿Por qué traes esta placa para hablar de memoria económica corta de la República Argentina? Me cruzo, ante la 1. Ahí va, sí. ¿Por qué? Junto con Federico Guerrero, un profesor de Nevada, lo que estamos haciendo es tratando de explicar a Argentina. ¿Cómo puede ser un país que en 100 años nunca creció 7 años seguidos? N crisis económicas tan repetitivas que, parafraseando a Carlos Marx, nos diría que, digamos, la historia se repite, la primera como tragedia, la segunda como farsa, y en Argentina no sé qué ponerle si tragicomedia. Nunca creció más de 7 años seguidos Nunca en creció 100 7 años, en un siglo. Exacto. Ujú. Y a pesar de que ahora no hay ministro de Economía, sino que tenemos 13 a partir de la renuncia o despido de Pratgay, tenemos 100 ministros de Economía y Pratgay acaba de confirmar que duró un año exacto. O sea, tuvimos 100 años, 100 ministros de Economía. Un ministro por año. En las principales crisis, digamos, está en otro gráfico, las principales crisis de los últimos 30, 40 años, de Rodrigazo para acá, y más atrás, incluso 44, 45, tuvimos 5 ministros en un año. 2001 tuvimos 6 ministros en un año. En ningún país se da eso. Eso te destruye el método de razonamiento. No podés hasta razonar. Ahora ¿Sí? voy otra vez al método de razonamiento y me gustó esa Sí. frase. El dato es entendible, Sí. nunca creció más de 7 años seguidos No. en un siglo, 43 presidentes de la nación, Sí. 100 ministros de economía, uno por año, Esto también es clave. 61 presidentes del Banco Central. ¿Y qué tiene que ver ese dato? ¿Por qué lo colocás en esta placa de memoria corta? Que estás contándole a toda la Argentina, profesor Korenberg, ¿por qué? ¿Por qué aplicás este dato de 61 presidentes del Banco Central? ¿Por qué? Porque ningún país tiene esta frecuencia de shocks. No solo los N golpes de Estado, sino los 8 defaults y confiscaciones a la moneda y depósitos y episodios similares que hemos tenido en 30 años. O sea, ningún país repite tan seguido esas crisis. Europa, el otro día hablaban de Europa, cayó en una crisis financiera con Estados Unidos después del 29, o sea, cada 70 años. 2008. Claro, esto significa que vos aplicás razonamientos automáticos, no podés reflexionar, digamos, acá lo tenemos al doctor de Rosa para definir esto mejor que lo que puedo definir yo. ¿Aplicás razonamientos automáticos? Automáticos. De manual. No de manual. Vos aplicás, digamos, te agarra el semáforo, desvías de golpe. Pero para razonar la crisis que estamos viviendo, no te tomás el tiempo. Ya que estás hablando, te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros vivimos diciendo, como sociedad, ¿no? Tocás el gasto público, estalla el país.
Sin embargo, vos mirás la historia, el país te estalla igual y nunca toca el gasto público, ¿entendés? Vos tenés un problema, impuesto. No, el gasto público no se toca. ¿Por qué? Porque estalla el país. El país estalla sin tocarlo y vos seguís diciendo que el país estalla si lo tocás, y nunca lo tocás y estalla igual. Enrique, ¿qué tenías vos que me ibas a decir? No, que bueno, yo no es que quiera suplantar a economistas y demás por un país casi psiquiátrico, ¿no? Pero digamos, en realidad esto se llama o cognición social o aprendizaje o condicionamiento operante. Tiene una serie de formas para decir, grosso modo, eso, que las cosas pasan, tenemos un desarrollo automático y cuando... Planteado así es brutal porque se entiende desde lo traumático por qué nuestra psique no funciona igual que en otros lugares. O sea, una cosa es tener Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y si querés otra guerra mundial, Tercera Guerra Mundial. Ahora, cuando tenés una símil guerra mundial cada tanto, el organismo, la mente se prepara para el desastre y entonces es lógico que la gente salga o a comprar dólares o a comprar fideos o en otra época cuando yo era chico a comprar harina o lo que fuera. Porque los sistemas de alarma están prendidos constantemente. 61 presidente del Banco Central, Sí. 8 defaults, se le agregaron 12 ceros a la moneda. ¿Hay otra placa más? origen. Bueno, o sea, todo esto ¿Por qué trajiste a Kahneman? Porque Kahneman, digamos, lo que es un psicólogo. Digamos, recién lo estoy abordando, no es mi especialidad. Es un psicólogo, pero ganó el Premio Nobel de Economía. Lo que él destruye de alguna manera, critica o adapta al comportamiento del ser humano ante los fenómenos que va sufriendo, la realidad de la psicología cognitiva. Todos somos intuitivos. Ahora, si vos aplicás la intuición a la crisis actual, vas mal. ¿Todos somos intuitivos? Todos somos intuitivos de entrada. En realidad lo que quiere decir que en general, lo que decía antes, no funcionamos por lecciones racionales, porque tenemos lo que se llaman disonancias cognitivas. La disonancia cognitiva es algo que justamente... Ahora, si vos corres detrás del dólar todos los días, vos no tenés tiempo de razonar y aplicar razonamientos complejos. Memoria corta, tremendo, muy interesante. Como esta noche, que ahora ya me voy a volver a meter en la psicología, pero antes paso por el señor Santoro. Dani, ¿se robaban entre ellos? Y prepárame, Jorge, lo que tenemos también saqueos en época de redes sociales. ¿Se robaban entre ellos? ¿De qué se trata? A ver. Lo confirmó el financista de los Kirchner, Ernesto Clarence, ante el juez Bonadío. Tenemos una placa que si querés la podemos mostrar, donde, ¿qué es lo que le comentó él a Bonadío de Stornelli? Que cuando empezó a recaudar plata en este sistema que está en la causa de los cuadernos de las coimas... Me voy a poner de pie y te voy a acompañar desde acá, Dani. Dale, el sistema de Clarence admitió que Muñoz robaba parte de las coimas. Dijo que... Esto lo dijo Clarence. Dijo que Kirchner le había pedido comprar bolsos donde entraran $1 millón. Esto lo dijo Clarence. Clarence le cuenta al juez, Kirchner le ordenó a Muñoz, comprame valijas donde entre un palito verde. Esto lo hemos contado nosotros. Esto era un mito que se corría... ¿Te acordás que lo hablamos fuera del aire una vez? Era una leyenda que se corría. Era una leyenda que estaba instalada, que Muñoz fue a 11 y compró bolsos más chicos donde entraban $200.000 menos en cada uno de ellos. Como no se lo controlaban más, no le controlaban lo que entraban, todos creían que ponía $1 millón dentro del bolso, pero entraban 800.000. Se choreaba $200.000 por bolso. Ha habido a 11, compró 200 bolsos porque llenaban los bolsos. O sea, esto lo confirma Clarence entonces. Esto lo confirmó, está en la causa judicial. ¿Por qué? Porque Néstor no quería contar la plata, la quería acumular rápidamente. Esto ni en el inicio de Rothschild arrancó con $65 millones en unos años. Muñoz se le encontraron ya inmuebles por 65 palos. Por 65 palos, sí. Bueno, Rothschild ganó la plata después de la batalla de Waterloo, pero acá sí. No, esto fue después de 2 años de kirchnerismo. Tal cual. Acá en Miami, en departamentos y en cuentas bancarias sacó $65 millones. Y Clarence admite que lo ayudó a administrar esa plata a Muñoz. Y Muñoz viajaba ¿cómo? Viajó también como 90 veces a Uruguay con Clarence en las lanchas rápidas que tenía, que también las contamos acá. En embarcaciones había, que obviamente Uruguay sirvió acá como depositario de esa plata, ¿no? Lo bueno de toda esta noticia que se roba entre ellos es que la justicia de Estados Unidos ya está trabajando con la unidad de información financiera para esa plata congelarla y recuperarla, porque la viuda de Muñoz murió el año pasado de cáncer, está pidiendo que esa plata pase a la herencia. ¿Y por qué esto es importante también? Porque Clarence admitió que cobraba por estas operaciones que según los cuadernos
de Oscar Centeno fueron 200 millones de pesos, lo que está registrado, y se quedaba entre el 6 y 10% por cada operación que le hacía a Daniel Muñoz cuando le robaba a Néstor Kirchner. Bueno, no tiene ni placa ni tape. Yo odio en televisión presentar un tema sin, porque si fuese radio sería radio, o sea, estamos todos hablando, pero en televisión si no presentar una placa, un tape, no. Y Jorge tiene saqueos en tiempo redes sociales y dice data. Voy a escucharlo a Jorge. A mí no me gusta así, chicos, me gusta que tenga algo, que tenga una sustancialidad en la presentación del tema. Si no, data, estamos en Radio Rivadavia. A ver, saqueos en tiempo de redes sociales. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo presentamos así? Bueno, hay una serie de hechos donde hubo saqueos a supermercados y en provincia de Buenos Aires y en algunos otros puntos del país, muy puntuales, donde se está investigando de que fueron convocados a través de redes sociales o de grupos de WhatsApp. Sí. Es muy difícil llegar a saber el origen, pero hay algunas... ¿Cómo se está investigando esto? Hay algunos de los que participaban dentro de esos grupos que denunciaron o hicieron conocer a alguna autoridad de que estaban dentro de ese grupo donde convocaban. Dentro de esos grupos aparecen todos los integrantes y a través de eso es una de las maneras de investigar cómo es el origen y cuáles son los intereses para tratar la hipótesis que se tiene más en firme es que no son hechos espontáneos, sino que tienen algún tipo de interés que no vendría a ser el de... Pero el Estado puede rastrear fácilmente por redes sociales, ¿le es más fácil? Si el Estado quisiera chequear, si el Estado quisiera investigar. ¿Los servicios de inteligencia o el Estado común? Los servicios de inteligencia o la policía. Tiene un software, tiene un software, el Ministerio de Seguridad Nacional y el de la provincia, y también lo tiene la AFI si es necesario, que con un solo teléfono te arma inmediatamente la red de conexiones, es increíble. Y hay una nube de 200. Por ahí no pueden leer los mensajes de WhatsApp, pero saben con quién hablaron. Y ya está, y empiezan a hablar. Vos dentro de un grupo de WhatsApp te aparecen todos los números que lo integran. Y ya los tenés. Bueno, me meto con el tema que había pedido, Enrique. Esta fascinación que tiene la sociedad en general por delincuentes, ¿no? Por delincuentes, lo contamos, el tema de Popeye, el sicario Pablo Escobar, lo contamos, películas de la vida de Robledo Puch. A ver, entrame al tema. Yo decía, presentaste otro nuevo, Clarence. Clarence también. ¿Y cómo no va a ser fascinante? Vos pensalo, olvídate los desastres que hacen, ¿no? Pero digamos, ¿cómo no va a ser fascinante un sujeto que se dedica a tocar el área de nuestra... Hablamos de persona hace un rato. ¿Qué es lo opuesto a la persona? ¿Qué es lo complementario a la persona? Es lo que se llama la sombra. Es decir, lo complementario, básicamente Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no es cierto? El personaje y lo que ese personaje tiene, no oculto y reprimido, sino es el personaje que no tiene integrado, que no tiene... Y ese personaje, Popeye, decías antes, Popeye no se dedicaba solamente a robar y matar, sino que tenía la noble función de violar menores. Y a ese sujeto, nuestra sociedad, la mundial, saca una parte y se queda con el personaje cuando nuestra razón debiera decir es un sujeto. Estamos hablando del sicario Pablo Escobar. Estamos hablando del sicario Pablo Escobar. Pablo Escobar hacía de todo y sin embargo es un ídolo. Es decir, ¿qué pasa? Atrae porque representan esta parte del personaje que queda en las sombras, esa parte oculta de todos nosotros. Vos hablabas antes, somos solidarios. Nosotros tendemos a pensarnos como seres unilaterales, como seres de una sola cara. Y los romanos por algo tenían a Jano, ¿no? Con dos caras, porque sabían que nuestro ser está compuesto por una cosa y lo opuesto, y que si negamos ese opuesto, no lo integramos en nuestro ser, inevitablemente nos toma por asalto. ¿Cómo nos toma por asalto en nuestro imaginario? Déjame ver las placas, Enrique. La placa que tenemos, por ejemplo, es una placa full con 5 nombres por los cuales se ha generado cierta fascinación histórica en la República Argentina. Arrancamos, yo te los voy a repasar Cayetano uno por uno. Santos Godino. Empezamos por el petiso orejudo. ¿Por qué? ¿Quién era el petiso orejudo y por qué se generó fascinación con este personaje? Cayetano Santos Godino era un chico que justamente, mirá cómo todo se junta con todo. Lucas estaba hablando antes de la desnutrición y demás. Era un chico golpeado, abusado, desnutrido y demás en su infancia con graves problemas de crecimiento. Por eso era el petizo y orejudo, es decir, tenía una dificultad de crecimiento.
Cayetano tenía aparte una serie de cuestiones de violencia, repitiendo algo que nos llevaría, y lo vamos a ver en varios de ellos, a repetir las situaciones de violencia que había vivido. ¿Qué hacía él? Mataba animales, hoy estamos trabajando mucho sobre el tema maltrato animal y como predictor de violencia de otro tipo, mataba animales y aparte mataba o abusaba de otro tipo de chicos. Discúlpame, ¿cualquiera puede matar? Yo lo estoy mirando al profe Espert, a Mariel, a Lucas, incluso, no sé, estoy pensando si yo podría matar, por supuesto, defensa propia. Salgo, viene un tipo y que me va a cuchillar y justo le saco la mano y lo golpeo y lo mato, o se cae y bueno, maté. Pero ¿cualquiera puede matar? ¿O no, pero esa sería la pregunta jurídica que más que nada lo tendría que ver Jorge. Es decir, el homicidio en riña o el pretexto intencional y demás sería otra cosa. Pero lo que vos estás preguntando claramente es, ¿cualquiera puede tener la pulsión homicida? Creo que definitivamente esa es la pregunta. ¿Y cualquiera puede tener la pulsión homicida? Evidentemente nosotros nos pensamos como sujetos regulados intrapsíquicamente en lugar de situacionalmente. Y diferencio. Hago la diferencia, perdón. Si nosotros pensamos en situaciones y estamos pensando en defender a nuestros hijos, por ejemplo, toda la gente te diría, y por supuesto, no, pero si tocan a mis hijos los mato. Entonces la respuesta sería sí, cualquiera puede matar, dada una situación adecuada. Dale. Pero una pulsión asesina es otra cosa. La pulsión asesina no. Lo que quiero decir es que en pensarnos como seres a priori, que estamos regulados por una psique, un organizador, un chip central que nos regula, y a partir de eso tenemos comportamientos anormales, ha sido lo que ha llevado a no entender por qué la gente delinque. Y en realidad es al revés. Hay situaciones que se dan. Robledo Puch. Igual, perdón, ¿no habría que hacer una distinción en lo que podría ser una reacción emocional de descontrol y aquello, porque hay muchos casos que se planifica? Pero eso sería la cuestión moral. Si la pregunta es, ¿podemos? Por eso, es que el problema es ese. Tenemos a primero no evaluar lo que es el homicidio en sí mismo y la respuesta moral o jurídica. Una persona puede ser, y de estos habría alguno, si ella muera no tuvo un tumor cerebral. Pero no vayamos ahí todavía, vamos por uno. A ver, Robledo Puch, dale. Bueno, Robledo Puch, en 11 meses mata probadas al menos 11 personas, sospechadas 17, entre ellos sus dos cómplices, Ibáñez y Somoza. ¿Por qué? Porque el primero teóricamente había muerto en un accidente, pero en realidad después se probó. En ese momento fue considerado el asesino serial, pero más grave de la historia argentina. Pero lo interesante es que esto ocurre en un momento particular de la Argentina, que es entre 71 y 72. Si alguien se corre un poquito más y dice que pasaba entre el 71, 72, 73, se da cuenta que la historia era... La dictadura de Onganía. Era todo lo que estaba pasando y que todo lo que estaba preparando. Robledo Puch es considerado obviamente imputable. Con el tiempo fue desarrollando síntomas de lo que hoy se considera inimputable. Los hermanos Joclender. Hermanos Joclender, a ver, no sé, no tienen película los hermanos Joclender. Tienen libros de Ángel, pero la vida de Robledo Puch no ha sido llevada al cine. Al cine y acá en libros también. De los hermanos, yo creo que hay una película también. Joclender con Federico Lupi, Tenés razón, sí, hay una película porque el padre de fue la tapa de todas las revistas de esa época cuando matan a los padres. A ver, Enrique. Los hermanos Sergio y Pablo. Sergio es el más conocido por razones obvias, porque digamos en su historial, sabemos lo delictivo, después se fue refinando y Pablo por poco desapareció. Pablo es el menor. La historia es bastante interesante a otro nivel, porque en realidad el padre de los Joclender estaba al día de hoy no se sabe, tenía una cuestión en cuanto a una empresa proveedora de armas a los gobiernos de turno. Entonces hasta hubo una película, ahora que estoy pensando, efectivamente que la película termina dejando el manto de sospecha que otros lo hayan matado. ¿Por qué ejerce tal fascinación? Entre otras cosas porque Sergio se ha desarrollado de una manera tan explosiva en otras áreas, tan espectacular, que de alguna manera esta cuestión entre blanco y negro, entre bueno y malo, fíjate, volvemos a Robledo Puch. Robledo Puch lo tenemos en la cárcel y destrozado, y a Sergio lo tenemos millonario. Acá te vuelvo a un punto que yo no sé si fue psicología barata por parte nuestra de los periodistas, pero en el momento en que aparece Sueños Compartidos, la causa Sueños Compartidos, porque Eve de Bonafini le dio una mano enorme a Joclender. Lo adopta simbólicamente. Lo adopta simbólicamente. Claro. Y cuando aparece toda la estafa de Sueños Compartidos, Eve de Bonafini la pasó y la sigue pasando muy mal, está procesada, su hija también, y fue un escándalo público y sigue siéndolo. ¿Cuál era la frase que todos escuchábamos en los medios? Que a Joclender había vuelto a matar a la madre.
En este caso le había matado simbólicamente a Eve de Bonafini. ¿Es muy berreta linkearlo así? No, es que, a ver, básicamente los comportamientos, otra vez, los comportamientos normales, criminales y demás, los comportamientos tienden a repetirse. Por eso cuando justamente estaba hablando con respecto a los comportamientos repetidos en economía, es inevitable pensar que un parricida va a tener... ¿Por qué se trabaja, por ejemplo, en delitos sexuales? Me corro un poquito, pero muchísimo, muy específicamente, porque se sabe que la reincidencia no tratada inevitablemente va a ocurrir de alguna manera. A ver, parecía un mal chiste que fuese adoptado un parricida, es decir, fue a buscar mal lugar a alguien para adoptar. Enrique, pero está probado, ¿hubo maltrato de los parte de los padres a los Ocklander? En realidad existió la fantasía, nunca se supo si hubo maltrato y evidentemente vos te referís a otro tipo de maltrato. Una sospecha de abuso. Abuso, por eso. Esa era la sospecha. En la época que pasó, esto pasa en el 81, eran muchachos de Belgrano, fue un gran boom porque en todos los casos, excepto Cayetano Santos Godino, si ustedes se fijan, en realidad la gente que el estigma social espera que no sean delincuentes. Cerrame Silla Murano, Barreda y voy a una cosa más como Monasterqui, sí. Sí, no, bueno, Silla Murano mata en 3 meses o en una semana, perdón, a 3 de sus amigas. Básicamente era una estafadora y cuando se veía descubierta los envenenaba. Graciosamente no solamente le ofrece a Mirta Legrand unas masitas, sino que a los jueces que le dan la libertad les envía las cajas de bombones. ¿Y Barreda? Que todos sabemos ya. Ricardo Barrera es el personaje de Sam Barreda en la cárcel, es el personaje de una canción de Ataque 77, y ahora es un personaje de película, y es el sujeto que toma el imaginario del justiciero la esposa parece ser que le iba a sacar unas telarañas y le dice, es lo que haces bien porque es el trabajo de una conchita. Él sale, encuentra la escoba y ¿qué encuentra? Una escopeta que le había regalado a la suegra. Y la encuentra cargada, dice él, la encuentra cargada y mata a cada uno. Y teóricamente, después esto es interesante para que vos lo veas, es que hace un curso en la cárcel de derecho sucesorio para ver si él tenía derecho. Aún al día de hoy, la Casa de la Plata está en litigio porque él quiere recibir. Jorge, quiero que me acompañes. Dame la placa de fueros. Me quedan 2 minutos de programa. Perdón, Mariel. Cerrámelo vos, Mariel. Vení, Jorrito, vení conmigo que quiero ver la placa a full que tenemos por acá. Hay 3 fotos también y vamos a hablar de fueros con el doctor Monasterqui. Cerrame, Mariel, perdón. Me ibas a decir algo. No, yo creo que hay un proyecto de ley para que justamente no se pueda heredar en estos casos. El parriciano hereda. Lo declaran indigno si mata a los padres y no hereda. ¿Ah, sí? Pero en este caso, porque él mató a todos los demás, digamos, para que no pueda reclamar la parte que le correspondía, digamos. Hablamos de fueros. A ver, ¿por qué tenemos aquí fueros? Bueno, todos en la legislatura. Menem, Cristina y Devido. Diputado, senador, senadora. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Hay un proyecto de ley que pide, Jorge? Bueno, básicamente lo que tenemos hoy en día es que tenemos alguna gente que está condenada y no va a prisión porque tiene un cargo electivo que está ejerciendo, ya sea de diputado o senador, el caso de Menem. O el caso de Devido, que estaba procesado, pedían la prisión preventiva y el juez tuvo que pedir que el Parlamento vote el desafuero. En el caso de Cristina pasaría lo mismo si dictan una prisión preventiva, tiene los fueros. La ley de fueros, en realidad, la naturaleza jurídica, ¿cuál es? Que el legislador pueda manifestarse públicamente en sus debates de una manera y una tranquilidad que no se vea limitada ni que una persecución penal haga que se tenga que limitar ese acto que está realizando como legislador. ¿Cuál es la idea de hacer del proyecto de ley o la naturaleza de estos que andan dando vuelta? Es que tenga que ver con ese trabajo que está realizando. Es decir, si a vos te van a procesar por otro delito de corrupción que nada tiene que ver con tu actuación en el Parlamento, pueda ser detenido directamente y no haya que pedir permiso al órgano, ya sea... ¿Eso es un proyecto? Hay un proyecto de eso. Entonces que no haya que pedir permiso. Exactamente, que los fueros sean solos a los efectos... Pero pará, eso tiene que salir por ley. Obviamente, es algo que tiene que votar... No lo van a aprobar. Es algo que tiene... Bueno, yo creo que... También es verdad que hay una mayor presión social, ¿no? Porque la gente rechaza mucho. Yo creo que eso de que no lo van a aprobar, creo que las sociedades van evolucionando. Por ejemplo, los jueces nuevos hoy pagan ganancias.
antiguamente no pagan ganancias. Y tiene que ver mucho también con el cambio que hay, no solamente del Poder Legislativo, sino del Poder Judicial, como hablábamos el caso hace un rato del fallo de casación, que ahora no prescriben los delitos de corrupción, uno de los fallos. Entre tantas y entre tantas malas, ¿qué es esto? No. Bueno, dame otro. Lo hacemos después entonces. Ya estamos cerrando el último momento que tiene Santoro. Merece un primer plano y que ustedes aguarden el último bloque. Es realmente la noticia del fin de semana. Faltando 3 minutos para cerrar el programa, les voy a hacer un pequeño pedido a la producción que me den 1 minuto y medio al cierre para que lo desarrolle Daniel. Voy a mandar el corte ahora. Vuelve a hacer un llamado Santoro y cuenta esto antes de irnos a descansar por el fin de semana. ¿Me aguardan? Ya venimos con Daniel. Bueno, lo veníamos contando. Nos quedaron algunas cosas, cambios en la tendencia de la justicia argentina con el doctor Monasterki. Lo haremos la semana que viene, si Jorge está invitado y viene. Un placer tenerlo y armar esto para contarlo con más detalle. ¿Qué tenés, Daniel? Causa de los cuadernos con las coimas. Si el juez Bonadío termina este fin de semana de redactar el procesamiento, el lunes saldría el procesamiento con pedido de prisión preventiva, de desafuero, ya que lo que estaba hablando recién el doctor, contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Barata y todos los demás imputados en esta causa que tanto ha conmocionado a la Argentina. Para. Si logra escribirlo el fin de semana, el lunes podría salir. Claro, porque o sea que la semana... ¿Y cuánto demora si saliera o saliese? ¿Cuánto demora en entrar a Senado eso? No, 10 minutos, una moto. El mismo día puede ser, digamos. ¿Y tienen que reunirse para eso o lo tienen que eso lo de una decisión política. Va a mesa de entrada. Va, y después va a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que tiene que tratar el tema de desafuero. Siempre Igual... tengo una duda. El juez pide el desafuero, no ordena el desafuero. No, eso es una potestad, como decía él. Se lo pide. Lo pide y el Poder Legislativo, el órgano, es el que decide. Primero si lo trata, porque a veces ni lo tratan. Y una vez que lo tratan, lo tienen que votar. Puede decidir que no. Claro. Bueno, ya el mejor ejemplo es Carlos Menem. Profe, por la doctrina Pichetto dijo, ya adelantó Pichetto que no va a rechazar el pedido de desafuero de Cristina. ¿Hasta qué? No, hasta que haya una condena firme. Condena firme en un juicio oral, Cámara de Casación y Corte. Casi imposible. 20 años, digamos. Bueno, es el caso de Menem. Caso de Menem, que tiene una doble condena y sin embargo, como todavía no está firme de Corte, en última instancia sigue siendo senador. Todavía no estaba... en última instancia no. Tiene 2 condenas, una del tema de armas, 7 años y medio, y otra por sobresueldos a 4 y pico. Pregunta, ¿la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción corre para los senadores o para gente que tenga afuera? En este caso estamos dando directrices y aparte ya en las imputaciones ya tiene toda la prueba constituida, lo que tiene que es buscar argumentos, citar autores para darle... Señores, fundamental. Gracias por todo, buen fin de semana, gracias por la noche. Nos vemos, gracias chicos, nos vemos el lunes si Dios quiere en Animal Suelto. Chau, descansen, buen fin de para todos.